Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Querer Tejer. Si me sigues por Instagram ya habrás visto que estos días estoy tejiendo esta súper bufanda grandísima y abrigada en lana porque aquí estos días ya hace muchísimo frío. Vas a necesitar unos 250 gramos de lana para aguja de 10 milímetros si la quieres hacer igual de gordita que yo, aunque en realidad puedes trabajarla con cualquier tipo de lana. Ahora te explicaré cómo puedes hacerlo. Mi bufanda mide 1,50 m de largo más los flecos. De ancho mide unos 25 centímetros. Para hacerla, como ves, yo estoy utilizando una lana matizada y agujas en este caso de 10, vas a necesitar hacer un múltiplo de 3. Este punto ya está trabajado en el canal, así que al final del vídeo te dejaré un enlace a este punto para que lo tengas más a mano por si aquí te queda alguna duda. En realidad ahora lo único que tenemos que hacer es montar un múltiplo de 3 para hacer este punto. No va a hacer falta que hagamos una muestra porque ya aquí, como es un tejido lineal, vamos a ver directamente más o menos el ancho, pero yo te digo que he hecho 30 puntos para mi bufanda que mide sobre unos 25 centímetros. Tú puedes hacer los puntos que tú quieras, puedes trabajarlo con la aguja que tú quieras, ¿vale? Yo con estos 30 puntos más o menos tengo unos 25 centímetros y así montado en la aguja ya aproximadamente lo veo. ¿Por qué? Porque este punto es plano, no tiene tejido de I-core en los extremos ni ningún tipo de filo que reduzca el tamaño original de la aguja, de los puntos que tenemos montados en la aguja. Así que más o menos así ya puedes ver tú cuánto de ancho la quieres. Eso sí, recuerda que tiene que ser, lo único que tienes que recordar es que debe ser un múltiplo de 3, ¿vale? Así que yo he montado aquí 30 puntos con mi lana matizada y como te digo he utilizado unos 250 gramos, pero verás que te voy a subir también cómo hacer el gorrito a conjunto, así que si vas a comprar de la lana o si la vas a buscar, pues te recomiendo que te hagas con unos 300 o 350 gramos para hacer después el gorrito a conjunto. Este punto es muy sencillo, como te digo, ya está en el canal y se realiza haciendo 2 puntos del derecho. El punto del derecho es de izquierda a derecha, pasamos y soltamos. Y ahora un pasado del revés, quiere decir que el hilo lo ponemos delante y cogemos el punto hacia el otro lado. ¿Ves que voy en dirección contraria? De derecha a izquierda, no así, sino así. Así es como se cogen los puntos del revés, pero no lo trabajamos, simplemente lo pasamos y devolvemos el punto a la parte de detrás, o sea, el punto no el hilo. Volvemos a hacer 2 puntos del derecho. Para hacer un punto del derecho, el hilo siempre debe estar en la parte de detrás de las agujas. Y ahora lo devolvemos delante y hacemos otro pasado del revés. Volvemos el hilo a su punto original, detrás. Para hacer los puntos de derecho, el hilo siempre debe estar detrás. Todo esto también está explicado en el canal. Te dejaré al final del vídeo un enlace a la reproducción de vídeos de 2 agujas. En el tercer punto pasamos el hilo delante y hacemos un pasado del revés. Devolvemos el punto atrás y volvemos a hacer lo mismo hasta el final. De esta forma nos queda este tipo de textura con estas trenzas. No es difícil, pero sí que es importante que no pierdas en ningún momento la secuencia, porque si no, no se te van a montar estas trenzas tan bonitas que se montan aquí. Si en algún momento dejas de hacer esos 2 puntos del derecho o un pasado del revés, esto se te va a descoordinar, ¿vale? Y para que quede así de bonito, debes seguir siempre la secuencia. 2 puntos del derecho, un pasado del revés. Lo vamos a hacer aquí con la bufanda ya mucho más avanzada quería que vieras cómo queda en avanzado. Empezamos un punto del derecho, 2 puntos del derecho, el hilo está detrás, lo pasamos delante y hacemos un pasado del revés. Lo devolvemos detrás, un punto del derecho, 2 puntos del derecho, el hilo está detrás, lo pasamos delante, un punto del revés. El hilo vuelve atrás para hacer los puntos del derecho. Un punto del derecho. Es que esto es muy básico. Fíjate con qué básico de puntos tan sencillos y queda un trabajo tan bonito. Pasamos el hilo delante y hacemos un pasado del revés. Devolvemos el hilo detrás, uno del derecho, 2 del derecho, hilo delante, pasado del revés, detrás, uno del derecho, 2 del derecho,
hilo delante, pasado del revés, 1 del derecho, 2 del derecho, hilo delante, pasado del revés, 1 del derecho, 2 del derecho. Esto es importante que lo hagas siempre bien la secuencia. Yo lo hago aquí más rápido, pero tú hazlo poquito a poco, porque siempre tienes que estar haciéndolo bien para que te cuadre bien esas trencitas del dibujo, si no, no te van a quedar bien. ¿Vale? Y tienes que seguir así todo el rato. 1 del derecho, 2 del derecho. Así. Paso el hilo delante y 1 del revés. 1 del derecho, 2 del derecho. Paso el hilo delante y 1 del revés. Y siempre, si lo estás haciendo bien, te deben quedar 3 en los últimos 3 puntos, que deben ser igual que como empezamos. 2 del derecho, pasamos el hilo delante y el último del revés. Así es como se trabaja toda la bufanda. La puedes hacer tan larga como quieras, ¿vale? Esto no tiene más que tú a tu gusto. Y lo que tienes que hacer al final es cerrar, que también lo hemos aprendido en el canal. Hacemos 2 puntos del derecho, se me escapa, y ahora este de aquí lo pasamos por encima. Esto es cerrar de una forma simple, sujeta bien el hilo y la tensión. También lo hemos trabajado ya en el canal. Tenemos 2 puntos del derecho, este sujeto aquí el hilo que tengo en la punta para que no se escape, y el segundo lo paso por el primero. Hago otro punto del derecho, sujeto el hilo, cojo el punto que tengo primero y lo paso por el segundo. De esta forma ya me queda solo un punto en la aguja, y de esta forma es una forma muy sencilla de cerrar. Tengo 2 y simplemente lo cojo y lo paso. Y así voy trabajando toda mi bufanda cuando ya llegue al final. Un punto del derecho, 2 puntos del derecho, lo paso. Me queda un punto en la aguja, hago otro punto del derecho. El que me quedó en la aguja lo paso por encima y cierro. Hago otro punto del derecho. El que me quedó en la aguja lo cojo con la punta y lo paso. Y así voy cerrando hasta el final. Este punto ya lo trabajamos en el canal, te lo dejaré al final del vídeo. Es súper fácil, además no necesita que hagamos borde, porque ya le queda el borde de trencita al hacer el último punto pasado del revés, ya queda su borde de trencita dibujado. Así que te animo a que hagas la bufanda porque es súper calentita. Cuando ya te queden 2 puntos, pues lo mismo, un punto del derecho, 2 puntos del derecho, te quedan 2, coges el primero, lo pasas por el segundo, y aquí ya podríamos tirar y cortar el hilo y pasarlo, como cuando acabamos una labor en ganchillo, exactamente igual. Puedes dejar el hilo más largo o menos largo si quieres hacer flecos o no. Yo en mi caso sí que le he hecho unos flecos, que eso me hace que tenga pues sobre unos 2 metros o así de largo, porque me gustaba bien larguita. Y como te digo, vamos a hacer un gorrito de estilo años 20 a conjunto, así que quédate, suscríbete al canal, compártelo, y gracias por estar nuevamente conmigo. Hasta pronto.